Para realizar el examen de cadera y pelvis es muy importante tener en cuenta que el paciente debe encontrarse con la menor cantidad de ropa posible, hay que cuidar la temperatura del ambiente y sobre todo el pudor del paciente. Comenzando con la palpación ósea, le pedimos al paciente que se coloque boca arriba en una posición de decúbito supino y comenzamos palpando las crestas ilíacas, prestando atención a si el paciente presenta algún dolor o posibles alteraciones patológicas en la anatomía. Continuamos con las espinas ilíacas anterosuperiores y descendemos hacia los trocánteres desde la parte más alta de las crestas ilíacas para poder palpar luego en la parte media, donde nos dirigimos con nuestros pulgares, los tubérculos púbicos. Luego vamos a pedirle al paciente que se coloque boca abajo, es decir, en una posición de decúbito prono, y comenzamos nuevamente palpando las crestas ilíacas para dirigirnos hacia las espinas ilíacas posterosuperiores. Luego palpamos el sacro. Continuando con las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, colocamos nuestras manos sobre las crestas ilíacas y nuestros pulgares hacia el centro para palpar el espacio entre L4 y L5. Inferiormente se encuentra L5 y superiormente L4, L3, L2 y L1. Luego le pedimos al paciente que se acueste de costado en una posición de decúbito lateral, nos colocamos posteriormente a él y comenzamos ubicando lo que es el trocánter mayor. Desde aquí dirigimos nuestro pulgar hacia el pliegue glúteo, donde vamos a poder palpar la tuberosidad isquiática. La palpación de los tejidos blandos también nos ayudan a determinar si el paciente siente algún malestar o incomodidad. Por lo tanto, el paciente debe encontrarse en decúbito supino, le pedimos que se recueste boca arriba, nos colocamos a un lado de él, le pedimos permiso y comenzamos palpando el abdomen, realizando pequeñas presiones. Continuamos con el pubis buscando algún tipo de dolencia o molestia que presente el paciente. Luego colocamos el tobillo del paciente en su rodilla contralateral para poder palpar el triángulo de Scarpa. Medialmente podemos palpar a los músculos aductores, lateralmente al músculo sartorio y por debajo del ligamento inguinal tenemos a la arteria femoral con la que podemos tomar el pulso. El músculo iliopsoas se encuentra muy profundo, por lo que es difícil su palpación, formando el piso del triángulo de Scarpa. En la misma posición podemos realizar compresiones para determinar algún tipo de dolor provocado al comprimir las dos hemipelvis. Luego le pedimos al paciente que se acueste boca abajo en una posición de decúbito prono y vamos a realizar la palpación rodeando lo que son las crestas ilíacas, preguntándole siempre al paciente si refiere a algún tipo de dolencia. Y también podemos realizar la palpación a cada lado de la columna en los músculos paravertebrales. Y en la parte inferior de los arcos costales.
Luego le pedimos al paciente que se coloque sobre un lado, es decir, en decúbito lateral, y comenzamos palpando el trocánter mayor para determinar si hay algún tipo de dolor, por ejemplo en las bolsas trocanteria, que no es palpable, pero en el caso de las patologías puede resultar dolorosa su palpación. Luego, en proyección en lo que es el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática, podemos ubicar el nervio ciático, que también cuando se encuentra inflamado o hay alguna patología genera dolor. Y en esta posición también es palpable el músculo glúteo medio, proyectando desde la espina ilíaca anterosuperior y el trocánter mayor en la parte media. Continuando con las maniobras especiales, tenemos la maniobra de Thomas, la cual consiste en evaluar la actitud real de la cadera. Para ello le pedimos al paciente que se acueste boca arriba en una posición de decúbito supino, nos colocamos en relación al miembro contralateral y realizamos una flexión pasiva de la cadera mientras palpamos la columna lumbar controlando la rectificación de la misma. Se pueden realizar variantes con una flexo-rotación externa o interna del miembro. Continuando con la maniobra de Trendelenburg, mide la debilidad del glúteo medio, en donde la hemipelvis del paciente tiende a caer hacia el lado opuesto durante la fase de apoyo del lado alterado. Y cuando sucede esto de forma bilateral, como en una luxación congénita, se denomina marcha del pato. Para esta maniobra, que evalúa la articulación sacroiliaca, el paciente debe encontrarse en decúbito supino y el kinesiólogo del mismo lado a evaluar. Se flexiona la cadera y la rodilla y luego se hiperextiende la cadera del lado contralateral por fuera de la camilla. Realizamos presión y si refiere a algún tipo de dolor, puede ser por alguna afección inflamatoria, degenerativa o traumática. Continuando con la maniobra de Patrick Faber, el paciente debe encontrarse en decúbito supino, el kinesiólogo del mismo lado del miembro a evaluar. Se realiza una flexión, abducción y rotación externa de cadera, una pierna en extensión y la otra con el borde del malleolo externo apoyado sobre la rótula de la pierna extendida, y desde aquí se presiona hacia abajo la pierna flexionada. Si refiere a algún tipo de dolor en la zona posterior de la pelvis, es producto de alteración en la articulación sacroiliaca. Si el dolor es en el muslo, indica patología articular o periarticular de la cadera. Luego, la maniobra de Weber-Barstow, que consiste en que el paciente debe encontrarse en decúbito supino con las rodillas flexionadas. Nos ubicamos sobre los pies del paciente con nuestros pulgares sobre el borde inferior de los malleolos mediales y le pedimos que eleve la pelvis y la descienda lentamente. Una vez que el paciente entra en contacto con la camilla, realizamos extensión de rodillas y comparamos los malleolos. La prueba del piriforme consiste en colocar al paciente en decúbito prono, nos colocamos sobre sus pies y generamos una flexión de rodilla, dejando caer hacia los lados las piernas. Esto determina si hay una contractura del piriforme. Es positivo si hay una contractura observada en el lado menos descendido. La maniobra de la CE se realiza elevando el miembro a evaluar en una extensión, lo que produciría un dolor si hay compresión sobre el nervio ciático o sus raíces. La contraprueba va a generarse descendiendo un poco el miembro, lo que debería disminuir el dolor. Y finalizando con la maniobra de Wasserman, el paciente debe encontrarse en decúbito prono, nos ubicamos del lado contralateral al miembro a evaluar y se genera una extensión pasiva de cadera, poniendo en tensión el nervio femoral y sus raíces. Si hay dolor en la zona anterior es positivo y significa que se produce una compresión en el nervio crural.